o un halo más eritematoso. Pálido afuera, eritematoso al centro, y una zona necrótica justo en el centro. Esa es la famosa placa Lieberberg. Este tipo de lesión es común a cualquier tipo de loxoceles, pero la laeta tiene el adicional de provocar forma sistémica. ¿Ok? Un punto que hay que tener en cuenta es que independientemente del tipo de loxoceles, del tipo de loxoceles, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que las loxoceles, las loxoceles, sean laetas o no laetas, ¿no? En la zona de extremidades y en las zonas de tórax, ocasiones de tipo de lesión. Una diferencia es lesiones en el rostro, por ejemplo, donde las lesiones muchas veces no se ven con esta característica. Así que si ustedes esperan encontrar este tipo de lesiones en rostro, en cara, no, por el tipo, la conformación del tejido. Entonces a veces no se observa así. Donde los tejidos estén menos laxos y más unidos en sí, o sea, más pegados en eso, la dermis con la epidermis y la fascia, ¿no? La grasa, la fascia y el músculo. Este va a ser el comportamiento o la característica. Si no es así, lo que eso va a ser un gran edema. Entonces, a nivel de rostro, las lesiones para tenerlo como tip clínico puede verse como un gran edema. Lo interesante es que clínicamente lo que el paciente te va a decir es que ha sentido un lancetazo, ha sentido como si le introdujeran una aguja bruscamente. Esa es la sensación que siente el paciente. Entonces, este es, ¿no? Loxoceles, ¿no? Araneida, Araneida, ¿no? Su orden, Laridognata, ¿no? Y es más que todo la que está distribuida más a nivel nacional, de color café oscuro, y tiene tres pares de ojos dispuestos en triángulo, ¿no? Lo que le permite tener una visión casi en 300 grados. Es mayor prevalente en costa y en sierra, por eso les decía que es bien frecuente que lo vayan a ver en la selva, ¿no? Eh, la magnitud exacta de cuánto lo que sucede en la ETA en el país o cómo está la epidemiología no es bien conocida. Pero una cosa que es muy común, que todos lo sabemos, o bueno, no los infectólogos lo conocemos, es que el oxoceles la ETA puede, puede, eh, mejor dicho, es más frecuente en zonas urbanas. ¿Cuál es la historia clásica de un paciente con oxoceles la ETA? Es personas que han hecho aseo en su casa, han removido lugares que, por ejemplo, donde había ropas viejas, donde había libros viejos, ¿no? Y en esos lugares están guareciendo las arañas. Al movilizar los libros, las ropas, o incluso cuando te vas a colocar una ropa que has tenido guardada un año, 2 años, es posible que una araña pueda estar dentro de esas ropas. Al colocarte, la araña se siente agredida y te muerde, ¿no? Este efecto más se ve en verano, por eso que con una cierta frecuencia vemos estos accidentes en el hospital en estas fechas. Tiene una propiedad muy parecida a nuestra amiga Botrox, ¿no? Necrotizante, hemolítica y coagulante. Am, Tiene unas proteínas que es la esfingomielinasa, la fosfolipasa, las hyaluronasas y las desoxirribonucleasas. Estas en conjunto son las que te van a ocasionar localmente el patrón de la flobosis más la necrosis, ¿no? Lo que al final es la placa libeloide. Eso es lo que va a ocasionar. Sistémicamente provoca también lo que llamamos la hemólisis, ¿no? Este es un efecto local y el efecto sistémico es hemólisis y insuficiencia renal, ¿no? Enfermedad renal aguda. Entonces, te provoca lesión local, hemólisis e insuficiencia renal.
Un tip clínico importante es que encontrar por prueba de laboratorio la hemólisis en el lapso menor de 6 horas, que es bastante importante. Si lo encuentras, quiere decir que es forma sistémica. Si no encontraras eso, lo más probable es que es solamente una forma local, ¿no? Por eso hay la forma cutánea y la forma viscerohemolítica. Esta es la forma emblemática del Oxocel Laet, ¿no? La forma cutánea realmente, en el ideal, es solamente bien localizado. Generalmente es en extremidades, ¿no? Tronco y rostro, ¿no? Y es solamente dolor y la lesión con la placa libeloide. Si la lesión es muy extensa, desafortunadamente, en el centro va a haber la necrosis y se forma una costra. Se forma una costra que incluso, dependiendo de la profundidad de la lesión, lo tiene que debridar, es decir, tiene que ingresar y sacarlo como si fuera una costra, literalmente. ¿Ya? Entonces, placa libeloide luego de 12 horas, generalmente 6 a 12 horas, la presencia de una escara y luego una úlcera. La úlcera no sale espontáneamente, la úlcera va a salir cuando la escara se retire, sea retirada, bueno, por el médico o cirujano, o en su defecto caiga sola. Menos frecuente las flictenas, ¿no? Ampollas seroamarillentas, prurito y necrosis. Esta es la necrosis como tal, y ahí es donde se va a generar la escara, las necrosis, como ustedes ya aprecian. Pero en el caso sistémico no quiere decir que haya varias mordeduras, es solamente una, y el resto son las manifestaciones sistémicas del veneno, ¿no? El efecto necrotizante, hemolítico y procoagulante. Lesión viscerohemolítica, ¿no? Normalmente, damos un tiempo máximo para esperar manifestaciones viscerohemolíticas, ¿no? Generalmente decimos, una persona está en riesgo de hacer alguna manifestación sistémica hasta 3 días después de registrar el accidente. Y eso tengan en cuenta. A veces tú dices, no, el paciente está normal, lo mandas a su casa. Pero puedes mandar a su casa siempre y cuando que sepas que el paciente tiene que vigilar si no alarma 3 días al menos. El cuadro clínico es fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Mialgias, artralgias, como un cuadro muy sistémico, ¿no? Y las complicaciones generalmente es una hemólisis intravascular severa en falla renal y en el escenario común de cualquier enfermedad complicada, provocar una coagulación intravascular diseminada. Es más frecuente o más grave, perdón, en la población pediátrica y la letalidad, si es que desarrolla una forma visceromolítica y no se tomó las precauciones del caso para el manejo, la mortalidad es alta, ¿ya? Muchos de estos pacientes por el compromiso de falla renal terminan en hemodiálisis y ese es un tema, ¿no? El diagnóstico es clínico y es muy importante ver en los Loxoceles una cosa muy interesante, que es que el paciente te diga que ha tenido la sensación del lancetazo, como la introducción de una aguja en la zona donde le ha mordido la araña. Normalmente, así como pasa con las serpientes, las personas pueden traer la araña a la casa y uno la puede identificar. Pero clínicamente es de las pocas arañas que la mordedura ocasiona esa sensación de una aguja penetrando en tu piel, ¿no? En tu dedo, en tu brazo donde te muerde. Esto es una cosa bien interesante. Solamente la puedes ver el 30% porque se escapa. O sea, es bien difícil que tú dices, todo que lo traje la mato, ¿no? Puede ser posible. Pero lo importante es ver, preguntarle, señor, ¿usted qué estaba haciendo? Estaba limpiando un lugar antiguo. Señor, ¿qué usted hace? Estaba poniendo una chompa que no la uso hace años. Es un lugar donde estaba todo guardado, todo, ¿no? ¿Qué sintió? Sentí un lancetazo, sentí como una aguja muy dolorosa. Eh, Eso básicamente, ¿no? Y el paciente generalmente viene 6 horas y tiene mucho dolor y empieza ya a aparecer la zona eritematosa.
Y a partir de la sexta a 12 horas ya empieza a esbozarse la placa amiloide, ¿no? Tratamiento antihistamínicos, analgésicos, corticoides si es sistémico, eso sí hay que tener en cuenta. Si es sistémico, es decir, si es víscero-hemolítico. Y suero antiloxoceles hasta las 24 horas, ¿no? Dapsona es bastante debatible, ¿no? Antibióticos si es que haya sospecha de que estuviera sobreinfectado. No es que a todo el mundo se le coloca. Este es el suero antiloxoceles. En el Perú, este suero antiloxocélico tiene una particularidad. Es muy alergénico, número uno. Número dos, la aplicación para la norma peruana es hasta las 24 horas después del accidente. Por ejemplo, ¿no? Me muerde la araña el día de hoy a esta hora. Tengo supuestamente hasta las 8:48 del día siguiente para poder aplicarme. ¿Y por qué? Porque pasaba ese tiempo, se dice que la eficacia del suero ya no es muy clínicamente significativa. Cuanto más pronto, mejor. Entonces es preferible. Pues, la guía chilena, por ejemplo, no con nuestro suero, sino con su suero, recomienda que la aplicación sea menor de 12 horas. Menor de 12 horas. Eh, Aquí en Perú lo hacemos 24 horas, sí, probablemente por el antídoto, pero quizás la otra razón también, y quizás la más lógica, es que el acceso al sistema de salud muchas veces los pacientes demoran para llegar al centro de salud, a los hospitales, a las postas. Se ha dado un máximo de tiempo de 24 horas. Pero lo que sí es cierto es que pasado 24 horas, muchos de los consensos mencionan de que ya el antídoto no tiene utilidad. Diferente a la mordedura, bueno, a la mordedura, a la picadura de serpiente. En esos casos, sí, sí, en la mordedura de serpiente, sí, sí, es ideal poder aplicarlo en las 24 horas, 48 minutos, según la respuesta clínica. Otra cosa muy interesante, comparándolo con el antídoto de serpiente, es que el antídoto de araña, o del oxocel, la ventaja es que este antídoto este, solamente se puede aplicar una vez. Si el paciente vuelve a tener sintomatología persistente del veneno, no tiene criterio para aplicar por segunda vez, ¿no? Cosa diferente en el caso de la mordedura por serpiente, que sí uno puede aplicarlo nuevamente, a demanda en función de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Si es que eso recrudece, no lo aplica. Diferenciales, ahí están todos los diferenciales que ustedes ven. Hasta lesiones vasculíticas puede uno confundirse. Estos son los peores escenarios de una lesión. Miren cómo la necrosis. Esta es la escara. Por eso les decía que muchas veces los cirujanos tienen que retirar la escara, porque esta lesión no va a mejorar mientras no retire la escara. Una escara pequeñita, una escara grande, ¿no? Miren acá esta escara también. Entonces, es así como se comporta. Toxoscelismo, visceromolítico, el cutáneo. El cutáneo no hay mayor cosa en el manejo. Algunas personas me manifiestan dar Dapsona. Yo realmente, digamos que es poco, no usamos mucho, pero algunos científicos sí lo recomiendan. Y la Dapsona supuestamente lo que disminuye la posibilidad de necrosis, ¿no? Disminuye la chance de necrosis. En las lesiones viscerohemolíticas, las manifestaciones clínicas son muy variadas. Y ahí, desafortunadamente, eh, la indicación es la aplicación del suero, ¿no? Hidratación enérgica y, lógicamente, al final, la hemodiálisis precoz. No hay que esperar que el paciente haga una falla renal establecida. Entonces, si ya vemos que hay elevación brusca de la creatinina, elevación brusca de la urea, se debería proponer, ¿no? Estar vigilando o en su defecto diálisis precoz. La prevención es hacer bien la higiene de tu casa, ¿no? O sea, limpiar, no estar dejando muchos años determinadas áreas porque ahí se pueden acumular las arañas. Y cuando tú vayas a usar alguna cosa vieja, una ropa, un libro, un artefacto, lo que tengas guardado, al movilizarlo, puede hacer de que tengas ese problema. Y otra cosa interesante es sacudir su cama antes de acostarse, ¿no? Eso básicamente en zonas en las cuales, por ejemplo, los techos de determinadas casas, ¿no? Probablemente en la casa de ustedes, su departamento no tengan esa dificultad,
quizás tengan más dificultad si es que tienen ustedes algunos almacenes de cosas viejas. Más ejemplos. Entonces, hay que sospechar básicamente en función del cuadro clínico, más que la identificación de la loxoceles. Siempre hay que considerar la posibilidad de un vícer hemolítico y yo generalmente les digo que lo que tendrían que hacer es siempre estar con signo de alarma 3 días. Pasadas 72 horas, la chance que una persona haga vícer hemolítico es baja, pero los primeros 3 días todavía puede suceder. Emplear el suero entre los celos las primeras 24 horas eh, en cuadros visceromolíticos, ¿no? El control y laboratorio estricto y el tratamiento con síntomas de sintomáticos. Una de las cosas muy importantes en visceromolítico es que una parte del manejo ya muy agresivo e invasivo es la hemodiálisis. Lepidopterosis, lepidóptero o erucismo. Eh, Esto es bien interesante. Perú reporta, al igual que también Brasil, eh, estas son ¿cómo le dirían? Las orugas, ¿no? Que se van a convertir en mariposas. Algunas de ellas son venenosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay más de 200.000 especies, ¿no? De mariposas y de polillas. Estas orugas, sobre todo las lonomías o la lonomia, eh, aquí en Perú lo que tenemos como una venenosa es la lonomía saturna, ¿no? Son de color, ¿no? Marrón verdoso y tienen múltiples pugas alrededor de su cuerpo. Ahí tomamos unas fotos. Y están generalmente sobre los árboles. Por eso, la clásica historia clínica de estos pacientes es que posan su mano sobre un árbol, se tropiezan y su cuerpo se posa o su brazo sobre el árbol, ¿no? Y desafortunadamente en ese momento puede haber todo un nicho de lonomías y te posas sobre su superficie, sobre esas pugas que tienen, ¿no? Como no puedes, que tiene el lepidóptero, y eso introduce su veneno, ¿no? Dentro de tu piel. No va a ocasionar problemas de necrosis, nada. Simplemente introduce y lo que ocasiona son alteraciones de la coagulación. Entonces, un gran dolor, eso sí, con alteración de la coagulación. Erucismo son lo más frecuente, ¿no? Así es como se denomina, erucismo. Son casos poco reportados, ¿no? Nosotros reportamos un caso hace años en una revista, el Acta Médica Peruana, ¿no? Procedente de la selva, ¿no? De la selva alta. Generalmente se han reportado casos en selva centro, selva alta, como San Ramón, ¿no? Este, Huánuco, ¿no? En esas zonas. Entonces, hay dos especies, la oblicua y la saturna, ¿no? La oblicua, que es la brasilera, ¿no? La Aquelus, la venezolana, la saturna, que vemos aquí en el Perú también. Y esta es, estas puguitas que estén casi perfectas, ¿no? Dios es perfecto, ¿bien? Ahí es donde está posado el veneno de las orugas, ¿no? Ahí, entonces, si tú posas tu mano, libera ese veneno y ingresa a tu piel. No hace flobosis, no va a hacer necrosis, pero ya ingresó. Se sistematiza en tu cuerpo de una forma tan brutal y rápida que a las pocas horas empiezas a sangrar. Dependiendo de la intensidad y de la cantidad de dudas que tú te hayas posado, puedes hacer hematuria, gingivomorragia, incluso en las zonas donde te ha pulsado, comenzar a salir sangre, ¿no? Pues me acuerdo mucho de pacientes que venían con picaduras de mosquitos, en la zona de las picaduras salía hilos de sangre, ¿no? Es bastante catastrófico el trastorno de coagulación. Entonces, construye la forma más grave, que es, ¿no? El erucismo. Tras un periodo de 48 horas se instalan todas las alteraciones de la coagulación, ¿no? Hematuria, como les dije a ustedes, ¿no? Que puede aparecer entre 8 y 72 horas posterior al contacto.
Se ha descrito hemorragia alveolar, glandulares, cerebrales, ¿no? Y debido, ¿no? Que aparte tiene varias toxinas, y una de ellas es para provocar este efecto, y el otro es el dolor. Duele bastante cuando es escozor. La anomía oblicua produce insuficiencia renal, ¿no? Lo cual no se ve, por ejemplo, en la anomía aquelus, ¿no? Se ha encontrado actividad protrombótica del factor 10, ¿no? En la protrombina del factor 10, de las fosfolipasas, ¿no? La fibrinogenolítica de las cerdas en la larva, ¿no? Y esto a la larga lo que provoca es la producción significativa de trombina con consumo intenso del fibrinógeno y alta producción del límero D, ¿no? Y a la larga lo que ocasiona es una coagulopatía de consumo muy parecido a un CID. Entonces, miren todo lo que puede ocasionar. Desafortunadamente en nuestro país, ¿no? Este es un caso X, ¿ah? Porque te da múltiples equimos. Yo tenemos un caso muy simpático que llegó después de como 4 días acá a Lima, ¿no? Es equimosis por todas partes. El diagnóstico es estrictamente clínico y que la persona te pueda decir, porque eso sí, sí lo visualizan. Las orugas no se esconden como las arañas, permanecen ahí en ese grupo de orugas que pueden estar entre 30, 50 o 100, todas aglomeradas en el árbol, ¿no? Cuando te posas tu manito. Entonces, sí puedes identificarla, la persona lo identifica, pero muchas veces no te la va a traer al hospital. Lo que tienes que hacer es mostrar las fotos y para que él pueda reconocer. Ojo, ¿por qué les digo que no las va a traer? Porque de por sí es bien difícil que una persona relacione las orugas con su accidente. No lo hacen así, ¿ok? Medidas generales, uso sintomático, soporte como tal, suero, el suero antilonomiasis o lonómico, no lo tenemos acá en el Perú. Eso normalmente, ¿dónde está? Está a nivel de Brasil. Brasil tiene ese suero. El área de Butantá, ¿no? El vecino tropical de Butantá. ¿Cómo manejamos acá en el Perú? Porque tampoco no es que no lo manejemos. Le colocamos crío precipitado, como si fuera un seide, ¿no? Manejamos de esa forma. Transfundimos plasma y crío, pero es más importante el crío precipitado. Pero el más ideal es la aplicación del suero de antilonomiasis. Normalmente eh, uno tiene que esperar el tiempo de vida media del veneno, que puede durar, incluso circular, hasta el lapso de 5 a 7 días. Por lo tanto, hay que dar el soporte todo ese tiempo y tiene que ir disminuyendo paulatinamente las manifestaciones hemorrágicas. Listo. Ya. Ok, vamos a continuar con la siguiente, que es la parte. Si hubiera alguna duda, ustedes pregunten, por favor. Y a ver, ¿eh? 'Esta parte es más que todo de neuro. Entonces, ya. 24 años, masculino, Ancash, viene de Ancash, ¿no? Procedente de Lima. Y básicamente 20 días de hiporexia, SAT, sensación de térmica, 17 días ante el ingreso, lo que tiene son más fiebre. 14 días ante el ingreso ya presenta cefalea. Mire, primero fiebre y luego cefalea. La cefalea se va incrementando, son 14 días. Un día ante el ingreso, el paciente es dado de alta, ¿no? Por emergencia. Ah, sí, sí, ponemos. Ya. Eh, y ese es el caso como tal. No tiene mayor antecedentes personales patológicos, ¿no? Tiene condición de VIH desde hace 4.
años, ¿no? Consume drogas y ha tenido relaciones sexuales con trabajadores sexuales y con homosexuales. Tiene cefaleas con signos de alarma, ¿no? Entonces, uno más o menos, ¿qué es lo que tiene que prever, ¿no? ¿Cuáles son los signos de peligro cuando uno tiene, por ejemplo, un cuadro de cefalea, ¿no? O sea, síntomas sistémicos en sí, manifiesta antecedentes de hipoestímulo suprimido, ¿no? Un examen neurológico alterado, que sea de inicio súbito, ¿no? O que el inicio sea después, ¿no? De los 50 años también, ¿no? Y que sea progresivo, precipitado, ¿no? Que haya cambios en la posición y que haya papiledema. Esto no solamente se cubre para infecciones, puede cumplir para cualquier caso de clínico en sí, para cualquier paciente en general, ¿no? Puedes incluso con esto sospechar la posibilidad de proceso expansivo. Mm, clínicamente, lo positivo son los hallazgos neurológicos, ¿no? Desorientado, confuso, mediático, hiporreactivo, no signos meningios, ¿ok? Y lo que tienes es también una disminución de la escala de Glasgow de 13 a 15. Te pones a pensar qué cosa puede ser posible. A nivel de los leucocitos 4000 no hay mayor evidencia. Las plaquetas en 332.000, la PCR en 12, ¿no? La creatinina en 0,8 y el sodio. Miren ustedes la placa de tórax. En esta zona de acá, lo más probable es que ustedes ya más o menos tengan un poquito de destreza en la lectura de la radiografía. Impresiona un patrón intersticial micronodular compatible con milia. Es posible plantear la posibilidad de una milia. No es una clásica milia, pero es posible que sea una que uno pueda proponer una milia. La tomografía de cráneo no muestra lesiones características. Y lo que acá habría que ver es que si no hay problemas a nivel de la tomografía del cráneo, porque habría que hacerle definitivamente, dado que el paciente tiene VIH, para descartar que no hay una masa, ¿qué cosa debería yo tener en cuenta para no hacer la punción lumbar? Ojo que esto de cuándo hago o no la punción lumbar está basado en estudios muy antiguos del año 83, o sea, hace casi más de 40 años, en los cuales en el New England, esta revista famosa, que tienen que leerla siempre, en el New England sale publicado uno de los casos en los cuales se aprecia que las personas que tienen masas cerebrales van a desarrollar, ¿qué cosa? Enclavamiento. Entonces no se debería hacer una punción lumbar. En función de eso, en el transcurso del tiempo, se han dado algunas contraindicaciones para la punción. Por ejemplo, hipersunea caniana, o sea, la sospecha que hay una masa o que haya un aumento de la tensión a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sea por mal drenaje del líquido o por la presencia de una tumoración. Trastorno de coagulación. Sospecha de absceso epidural. Ahí sí, si hay sospecha epidural, no le vas a punzar. Es posible que cuando tú ingreses, ¿no? Pueda provocar este, puedas hacer la diseminación del absceso en sí. Infección de la zona de punción, es decir, cuando hay una herida, una escara en la espalda, no lo puedes pulsar. Y compromiso cardiorrespiratorio con más razón todavía, ¿no? Ahí está, ustedes ven el espacio subaracnoideo, ¿no? Lo que es la subaracnoides y ¿no? Y el espacio subural, los subaracnoides, la dura madre, no la pierna. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? ¿Cuáles son los criterios absolutos para poder dar una punción lumbar? Normalmente nosotros cuando vamos a una punción lumbar preferimos siempre primero hacer una imagen, ¿no? Sobre todo si es factor de riesgo como los pacientes con VIH o pacientes con cáncer, ¿no? Trastorno de conciencia y que no sabes por qué tiene trastorno de conciencia, porque no hace que sea un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Y luego nos preguntamos si le podemos hacer una punción lumbar o no, si tiene alguna contraindicación, y recién nos atrevemos a eso. Eh, ¿Cuándo tengo que usar la tomografía, ¿no? Para hacer una punción lumbar? Antes de la punción, ¿no? Inmunosuprimido, existo de enfermedades
del sistema nervioso central, déficit neurológico focal, papiledema, compromiso de conciencia y confusión. Cualquiera de estas debería yo de tener la obligación de tener una tomografía para poder decidir si le hago o no la punción. El líquido cefalorraquídeo sale así, cristal de roca, aspecto un poquito turbio, dicen, leucocitos 22, no es normal porque debería ser menos de 5, idealmente ninguno. Hematíes tiene que ser cero, la glucosa tiene que ser más de los 2/3 de la glucosa sérica, ¿ya? De la glucosa del suero. Con 22 es súper bajo. Proteínas tiene que ser menor de 45 y la presión de apertura idealmente menor de 25 centímetros de agua. Mírense que todo está alterado. Entonces, tiene un líquido con predominio de linfomonos, no predominio de polimorfos. Son linfomonos, no predominio de polimorfos. Cuando hay predominio de linfomonos, uno piensa en virales, en hongos o en tuberculosis, o sea, enfermedades de mediación más crónica. Cuando uno ve predominancia de polimorfos, normalmente los leucos son muy elevados y lo que hay es más sospecha de meningitis, ¿no? Meningitis bacteriana, mientras que la otra es una meningitis subaguda crónica o una meningitis viral. 2 semanas de cefalea, normalmente son cefaleas subagudas, y lo que hay que plantear en pacientes con VIH son algunas patologías, ¿no? Subagudas. O tal. Cripto a la cabeza, toxo y tuberculosis. Estas tres son las que normalmente planteamos en una meningitis subaguda en un paciente seropositivo. Y estas generalmente no infecciosas, metastásicas, ¿no? Y ese es su diagnóstico. Encefalitis por herpes causa más comúnmente de mortalidad. La morbilidad y la mortalidad es muy significativa. Eh, Generalmente el mecanismo de invasión al sistema nervioso central no es tan conocido. Se dice que viene por otros olfatorios, esa por el bulbo también es posible. Pero lo que sí es cierto es que esta forma de encefalitis, ¿no? Es probablemente la que más eh, obviamos y desconfiamos. Muchas veces no sospechamos que el paciente pueda tener encefalitis por herpes, porque lo que el común denominador, el común médico, lo que quiere tener es signos meningios. Las encefalitis, virales o no virales, porque también hay autoinmunes, no tienden a ocasionar inicialmente signos meningios. Las encefalitis tienden a ocasionar alteraciones cognitivas, ¿no? Apraxias, dolor de cabeza como tal y fiebre. Si la lesión, si la infección sigue su curso, no has podido detectarlo, en ese momento es posible que posteriormente haga signo meningio. Diferente es una meningitis por bacterias que inicialmente sí cursa con cuadro sistémico y tempranamente desarrolla signo meningios. Manifestaciones clínicas, hay algo neurológicos subagudos, alteración de contenido de conciencia, déficit de pares craneales, meningitis aséptica, ¿no? Problema de memoria, hiperóstosis. Si se dan cuenta, no hay tanto cuadro de signos meningios. El diagnóstico es un predominio de linfocitos a nivel del líquido cefalorraquídeo, o sea, una elevación de los leucocitos a predominio de linfocitos, proteinorraquia, y lo que hacemos nosotros es una prueba de Enterplex y Filler-Ride. La imagen, anormalidades en el lóbulo temporal, ¿no? La resonancia es más sensible y específica. Tratamiento, administración temprana con aciclovir, 10 miligramos por kilo cada 8 horas en personas que no tengan falla renal. 14 a 21 días de tratamiento y lógicamente puede dejar secuela. Una característica clínica muy clásica a nivel del líquido cefalorraquídeo es la presencia de hematíes en el líquido cefalorraquídeo. Si es una buena punción lumbar que no ha tenido ningún problema de repercusión y al ingresar a sala de hematíes, uno debería sospechar la posibilidad de una meningitis por herpes. Toxoplasma está distribuido en todo el mundo, ¿no? Se dice que más del 50% de nosotros tenemos inmunoglobulina para toxoplasma, protozoarios intracelulares, el inmunocompetente suele ser asintomático, como ya habíamos conversado, parece más asocia a síndrome mononucleósico-like, ¿no? Infección latente persistente, y nuestros amigos los teninos son los huéspedes definitivos. Esto ya lo hemos revisado.
Ingestión de oquistes, ¿no? Del suelo, del agua, de las comidas contaminadas por las heces felinas. Generalmente se asocia mucho al consumo de carne cruda, ¿no? ¿No? De carnes por carnes de animales infectados. Transmisión vertical de madre a niño. Trasplante de órganos también es posible. Las manifestaciones sistémicas, como si fuera un síndrome de mononucleosis, ¿no? Pero el compromiso focal puede aparecerse en personas inmunocomprometidas, ¿no? Puede haber neumonitis, encefalitis, pericarditis, polimiositis, hepatitis, ¿no? Incluso uveitis. Estas formas más severas se pueden apreciar en quién? En pacientes inmunosuprimidos. En el caso de infección aguda, ¿no? Linfomonocitosis, transaminasemia un poquito leve, puede haber fiebre asociada a linfomonocitosis como tal, ¿no? En el caso de reactivaciones, generalmente podemos tener la IgG positiva o negativa y podemos tener el marcador como tal, ¿no? También hay una prueba de avidez de IgG, no es definitoria, pero si tenemos una prueba de avidez positiva, también podríamos sospechar que hay un cuadro de infección. Estos son todo lo que puede ocurrir, casos congénitos, pacientes, estos son los clásicos pacientes con VIH, ¿no? Retinitis, que lo puedes ver en VIH o pacientes inmunosuprimidos, la retinocoriditis, ¿no? Y estas son retinocoriditis, ¿no? Activas graves, ¿no? Y ya cuando quedan secuelados, se forman como unas nubes, unas nubes blancas. Incluso cuando los miras en el fondo de ojo, se ve como si fuera tridimensional. Es bien curiosita la lesión. Aquí no está puesto. ¿Ya? El tratamiento en inmunocompetente generalmente se autolimita, porque los pacientes tienden a hacer formas de mononucleosis light, pero cuando hay coloretinitis, ahí sí hay que tratar. El tratamiento de elección, como les había mencionado anteriormente, es pirimetamina. Con prednisona se dan ese, ¿no? Si está gestando, la espiramicina. Lamentablemente en nuestro país no tenemos pirimetamina ni espiramicina. En casos de formas congénitas, pirimetamina con sulfadiazina. Y en inmunocomprometidos, pirimetamina con sulfadiazina es una opción. Y también podríamos dar Bactrim. Bactrim. En el caso de dar pirimetamina, hay que tener en cuenta un gran problema, que los pacientes pueden hacer anemia por deficiencia de ácido folínico. Entonces hay que darle ácido folínico. Cuando uses pirimetamina, siempre tiene que usarse ácido folínico, que es la leucovorina. Rabia. Espero que nunca vean rabia, ¿no? Ojalá nunca vean rabia, pero bueno, es factible porque Perú tiene zona de rabia, sobre todo en la zona de la selva alta, en la zona de selva sur-centro. Eh, este ocasiona una zoonosis, encefalitis aguda progresiva. No existe cura realmente hasta ahora. Si te da rabia, lamentablemente es sentencia de muerte. Le encanta el tejido nervioso, ¿no? Generalmente ocasiona por edema cerebral, ¿no? Ocasiona muerte cerebral. El virus migra a ganglios de la región dorsal de la médula espinal y luego con eso se comunica y sube a nivel del encéfalo, diencéfalo y hipocampo. Y bueno, replica y lo que ocasiona es lesión cerebral, edema cerebral y lamentablemente el paciente más muere por el edema más que por el efecto directo del virus posteriormente. Eh, la mordedura de animales como los perros, por ejemplo, o lo que más frecuente ahorita la rabia en Perú, es más frecuente la rabia por murciélagos, ¿no? Encefalitis progresiva y muerte, síntomas prodrómicos, ¿no? Generalmente los primeros síntomas son fiebre, parece un cuadro infeccioso viral, ¿no? No muy relevante. Parestesias del sitio de la herida, ¿no? Eh, Mioedemas de percusión. Hay un punto muy interesante que hay dos formas de manifestación de la rabia. La rabia furiosa y la rabia tonta, o la down. Perdón. La rabia furiosa es la clásica rabia que da con fiebre, hidrofobia, es decir, las personas tienen miedo al agua.
espasmos faringios, hiperactividad, coma y muerte. En cambio, la rabia tonta se comporta, no es parecida, es una polineuropatía y se comporta como una barra de forma inicial. Posteriormente, ambas generalmente ambas ocasionan edema cerebral y al final terminan en la misma condición. Las formas atípicas, déficit sensoriales o motores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la otra es inestabilidad autonómica, disautonomías. El diagnóstico de historia clínica, tinciones de inmunofluorescencia y de virus de piel, de biopsia de piel, perdón, biopsia de piel. En la biopsia de piel se busca por inmunofluorescencia la presencia del virus y es también hacer PCR, biología molecular en saliva, y algunas personas también hacen anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y en el suelo. Estos son los esquemas de vacunación, ¿no? 4 dosis para inmunocompetentes, 5 dosis para inmunocomprometidos, ¿no? La vacuna más frecuente, ¿no? Es la diploide humana, y para inmunocomprometidos igual también podemos usar la diploide humana, la de vacuna purificada de células de inmun de pollo, ¿no? Y generalmente usamos 5 dosis de inmunocomprometidos, ¿no? Sin vacuna previa, en el día cero, 20 unidades por kilo, ¿no? Cuando vamos a usar inmunoglobulina humana contra la rabia. Normalmente, si hay alto riesgo de que el paciente tenga rabia o el animal tenga rabia, generalmente utilizamos inmunoglobulina, ¿no? Inmunoglobulina más la vacuna. Eh, es lo ideal, ¿no? La inmunoglobulina contra la rabia más la vacuna, sería lo ideal. El paciente al final se le pide todas sus pruebitas, ¿no? Y la tinta china sale positivo. O sea, lo que al final el paciente tiene es una prueba de latex cripto. Esta es la forma en que se ve la tinta china. Alguna vez yo se había dicho que muchas veces se puede ver como un huevo frito, es verdad, cuando son leucocitos crenados, ¿no? Pero a veces el que no tiene mucha experiencia piensa que es un cripto, pero realmente es, no sé, ¿no? El cripto es muy perfecto, muy redondo, no tiene hendiduras o zonas irregulares. Criptococo es un hongo encapsulado, hay criptococo gati, criptococo neoformas. El gati generalmente da más a inmunocompetente y el neoformas inmunosuprimidos. Generalmente el Gati está ubicado en árboles, en restos de madera, y el Neoformans está en las aves, en las famosas palomitas, lo que le echan la culpa, y también en los murciélagos. Ambas condiciones, la forma de ingreso en tu cuerpo es por la vía respiratoria, crea neumonitis y luego se disemina y se va para otras partes del cuerpo, por diseminación hematógena. Inmunocompetente, neumonitis autolimitado, inmunosuprimido diseminado y citocinas. Diagnóstico, histología, cultivo de hongos, antígeno férico, de imágenes, ¿no? Una forma muy importante de hacer diagnóstico y que es muy práctico, que ustedes lo van a ver cuando hagan sus prácticas, es el antígeno. En una persona muy inmunosuprimida, hablamos de pacientes con VIH, con cáncer, todo eso, ¿no? Casi siempre tienen elevación del antígeno psicosérico. Esa es la punción lumbar y es posible con más razón todavía sale positivo. Pero esto es una prueba muy sensible, muy buena en personas inmunosuprimidas. La mejor prueba siempre es el cultivo, eso ni vuelta que darle. Pero lo mejor, la otra la opción, si tienes paciente con SIDA, paciente con cáncer y sospecha como tal, un antígeno criptococócico sérico te puede ayudar. Hay personas que hacen criptococomas, ¿no? Así como unas bonitas, criptococomas. El tratamiento generalmente son anfotericina liposomal, es lo ideal. Acá en Perú es muy caro, llega a costar 1.500 a 2.000 soles por día. Lo que tenemos a otra mano es el dioxicolato,
y la dosis generalmente es de 0,7 a 1 por kilo y le sumamos fluconazol. Lo ideal es usar anfotericina con 5-fluoxetosina, pero ese es el ideal, pero a veces no lo tenemos, no, acá en Perú no hay. Pero con fluconazol es una buena opción. Yo generalmente uso 800 más esto. Todavía tengo mis pacientes, algunos con cripto, que me caen. Ya no se ve mucho porque en eso es más en VIH, pero como ya ahorita pues, el tamizaje es mucho más precoz, para que una persona haga cripto tiene que haberse descuidado mucho, nunca haberse hecho la prueba. Hay una fase de consolidación y una fase de supresión. ¿Cuáles son los eventos adversos de la anfotericina de oxicolato, no? Lo más clásico que podemos tener es la hiponatremia y la falla renal, elevación de la creatinina. La anfotericina es muy tóxica a nivel renal y a nivel glomerular y tubular. Por lo tanto, a nivel glomerular, falla renal y a nivel tubular, hipocalemia. Parte del manejo también es que nosotros manejemos la presión intracraneana. El cripto eleva la presión intracraneana porque obstruye el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, eso también hay que tener mucho en cuenta como tal. Pacientes con SIDA, ¿no? Primera causa de meningitis, el manejo es bien agresivo, hay que vigilar, ¿no? Después de 2 semanas de inducción, repetir la PL, la presión de apertura, y hay que tratar de retrasar el inicio del tratamiento. Por lo menos, yo generalmente, si el paciente está muy mal y, digamos, necesita urgente arrancar, asegurarle que el cultivo sea negativo, el del control de 2 semanas, idealmente. Pero normalmente lo que hacemos, esperamos hasta un mes del targa. Una vez que el paciente está estable y que se manejó bien la presión intracraniana, podemos arrancar targa. Si tú arrancas targa muy temprano, puedes ocasionar el iris, es decir, el síndrome de inflamatorio sistémico, de reconstitución. Neurociticercosis. Esto es bien común en las zonas, digamos, de Sudamérica. La zona en Perú, Ecuador y México son los 3 países más prevalentes en toda América. Tal es así que los mejores expertos en el mundo en cisticerco es un peruano que es el doctor Hugo García y un ecuatoriano que se llama Oscar del Bruto. Son los dos expertos mundiales de criptococosis. Los mejores ensayos de criptococosis son diseñados o han sido propuestos por el doctor Hugo García. Las mejores publicaciones de criptococosis están diseñadas por el doctor Hugo García. Ah, Tenia solo en enquista no está en los tejidos. La transmisión es feco-oral. A veces uno piensa que por comer carne de chancho, eso por favor, quítese de la cabeza porque es una pena que a veces algunos colegas piensan eso. Es por exposición de las heces del cerdo. Ahí están ahí los cisticercos. Puede ocurrir, no, perdón, están ahí los huevos, no, sí, los huevos, los cisticercos se forman en tu cuerpo. Puede ocurrir propagación hematógena, convulsiones como síndrome de presentación común. Este es un dato clínico muy interesante. Si tú tienes un paciente que con más de 20 años presenta su primera convulsión, en este país querido hay que plantear la posibilidad de cisticercosis. Quistes viables suelen ser asintomáticos, no causan mucha inflamación. La inflamación se ve sobre todo cuando hay degeneración, es decir, el quiste está bonito, no le hace mal a nadie, bueno, eso que pensamos, pero se empieza a morir, se empieza a degenerar. Cuando empieza a degenerar, queda inflamación alrededor y si está ubicado en la corteza vas a convulsionar. La fase no viable es cuando ya se calcificó, que puede ser solo o en su efecto asociado al tratamiento. Lo malo del cisticerco es que no solamente tu cerebro está con fases viables, puede haber un calcificado, uno en degeneración, uno viable, y no vas a tener solo tres, puedes tener 6, 10, 15, 20, 30, desde uno solo hasta una gran infinidad. Entonces, ese es un gran problema. La localización es muy importante porque si tú tienes una localización periventricular o a nivel del tercer y cuarto ventrículo,
puede ser hasta letal. Hay un síndrome que se llama síndrome de Bruce, ¿no? Que es muerte súbita por enclavamiento. Cisticerco extraneural, ¿no? Puede provocar una gran variedad de tejidos. Las formas más comunes incluyen afectación muscular o tejidos. Eso sí, la clásica forma de ver cisticerco es tocar los hombros a la persona. Te tocas los hombros y te vas a encontrar como unos nódulos, unos arrocillos, ¿no? En los brazos. Te tomas una placa y encuentras ahí los cisticéricos clasificados, ¿no? Manifestaciones clínicas, puede haber calcificación, puede haber también lesiones a nivel de los ojos. La mejor prueba siempre es la resonancia, porque si tú puedes ver una lesión en tomografía, en resonancia ves 5, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta la expresión biológica y hay un examen oftalmológico, ¿no? Este es un cisticérico, ¿no? Ocular. Radiológicas extraparenquimales, ¿no? La prueba de diagnóstico es con ELISA y Western blot, pero por favor, de preferencia, si ustedes pueden, tomen Western blot, más que el ELISA. El ELISA a veces se confunde. El Western blot es mucho mejor. Hay pruebas moleculares, ¿no? También, ¿no? Con una buena sensibilidad y especificidad, pero lamentablemente no es de difusión como tal, ¿no? Estos son los criterios para diagnóstico. Esta es una de las pocas enfermedades en las cuales hay un criterio diagnóstico por imagen, sobre todo en resonancias. Y la imagen diagnóstica del libro es la presencia de un quiste con su engaste interno. Es decir, acá. Si tienes esto, eso es diagnóstico. Y es cuestión de buscarlo. ¿Dónde lo puedes ver mejor? En una resonancia. Entonces, este de acá, se dan cuenta, así, ¿no? Su quiste con su engaste interno. Como que tuviera un engaste hacia afuera, pero es hacia adentro. ¿Ya? Ese diagnóstico. Este diagnóstico. Este de acá. Entonces, por eso le digo que muchas veces esta es una de las pocas enfermedades en las cuales el diagnóstico puede ser por imagen. Tratamiento anticonvulsivante, ¿no? Pero una de las cosas importantes es que el tratamiento puede ser antiparasitario. Con albendazol más praziquantel, eso es lo que ahora se propugna. A mi época damos solo albendazol y ahora sí damos albendazol con praziquantel. Tiene mucha mejor eficacia. Meningitis tuberculosa, ¿no? En la forma clínica más severa de tuberculosis, entre el 1 al 10% con TB activa puede ser MEC por TB, ¿no? Eh, Hay un gran problema con la MEC por TB, es que tiene la TB, digamos, para pacientes sensibles, que demora más tiempo en tratarse. Generalmente, una TB pulmonar es 6 meses, una MEC TB mínimo son 12 meses de tratamiento, con un primer o 2 meses de corticoides. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a estos pacientes le vas a dar tratamiento por lo menos 12 meses y por lo tanto tienes que estar muy seguro del diagnóstico. Datos epidemiológicos importantes, el 75% de pacientes con MEC, con meningitis por TB, tienen TB en otra localización y un 60% tienen hallazgo radiológico consistente con TB pulmonar. El diagnóstico de TB meningia no es tan sencillo, chicos, es bastante bien complejo. Muchos clínicos han caído en el riesgo de sobrediagnosticar o infradiagnosticar. Por lo tanto, aquí es muy importante la parte clínica, es decir, un paciente que tenga un cuadro clínico prolongado. Y otro importante es la parte epidemiológica como tal, ¿no? Importante, pues, si estás viviendo en Lima y tienes cefalea crónica de más de 2 semanas, un mes, algún estadio de inmunosupresión, dentro de tu diferencial tiene que entrar que hacer todo el preludio para hacerle los test. Datos clínicos importantes, una forma subaguda, ¿no? Y signos neurológicos, ¿no? El diagnóstico es con microcefalarquía, ¿no? Pleocitosis, con hiperproteinorraquia, que es muy importante este dato de la hiperproteinorraquia porque hay que entender que todas te van a hacer proteinorraquia generalmente, meningitis viral, meningitis bacteriana, entonces.
Pero la TB es bien curiosa, eleva más de lo común. Si tú tienes un paciente que tiene 200 miligramos de proteínas a nivel de líquido cefalorraquídeo, esto es casi patológico, bien raro que no sea TB, a menos que sea un cáncer. ¿Ya? Pero normalmente la meningitis bacteriana, la meningitis por hongos, la meningitis, esas tienden a ser virales menos de 200, ¿no? 150, 100 por ahí. ¿Ya? La hipoglucorraquia también es bien marcada, muy parecida a la meningitis bacteriana. Así que ahí más o menos estamos todos. Le da división del linfocito, ¿ya? Otra prueba que utilizamos en el Perú, pero que en otros países no usan, es la adenosina aminasa, el famoso ADA. Esto básicamente porque el ADA es producida por los linfocitos TH1, que miden la inmunidad celular. Por lo tanto, la elevación del ADA en un paciente con epidemiología, con factor de riesgo, con una lesión pulmonar, podría guiarte hacia la posibilidad de tuberculosa, pero no es tan estricto. Imagínense que es una persona que tiene dolor de cabeza, tope, tiene un tumor a nivel de un linfoma, pudiera ser que tenga elevación del ADA en el líquido cefalorraquídeo por diseminación linfangítica de la neoplasia, ¿ya? Porque el ADA se debe al linfocito TH1, eso metes en la cabeza. Ese es el punto. Entonces, cualquier tipo de reacción de inmunidad o mediada por TH1 puede ocasionar este problema. El diagnóstico vaciloscopía, ¿no? Que dice sensibilidad está, ¿no? Es una prueba rápida, pero no es muy sensible. El 100 Nielsen líquido cefalorraquídeo es de baja sensibilidad. Hubo un artículo hace muchos años, 20 años, muy importante, interesante, ¿no? Que hablaba sobre cuanto más tiempo se demore el laboratorista en hacer la prueba, mejor. Si el laboratorista se demora más de 30 minutos buscando un mecánico cefalorraquídeo, aumentaba la sensibilidad. Eso es impráctico, muy difícil, ¿no? Ahora lo que nosotros estamos haciendo básicamente es PCR. ¿Con qué? Con GeneXpert. GeneXpert ha mejorado su sensibilidad en líquido cefalorraquídeo. Es una gran ventaja. Eh, entonces, como le dije, tiene que ser uno más y tiene que meterle más tiempo. Pero bueno, como te digo, mejor son las pruebas moleculares, ¿no? Los medios de cultivo clásicos, el Lowenstein, Jensen, ¿no? El Stony Brink también. Los métodos de cultivo líquido también son muy buenos, ¿no? Pero tienen lamentablemente los métodos comunes como el Western Jensen demorar 20, 30, 60 días. Medio sólido, ¿no? Una sensibilidad es el gol estándar como tal, ¿no? Medio líquido, ahí tenemos el MIGIT, ¿no? El MIGIT, ¿no? Que es con el medio del líquido de Millbrook. Ese es un buen método. Detección de cultivos con método de fluorescencia. Y la biología molecular, GeneXpert, como le dije, GeneXpert está ahora validado para el líquido cefalorraquídeo. Este es quizás uno de los métodos que ayudó un montón, porque ahora GeneXpert tenemos en todas partes. Ahora en Perú es uno de los países que más GeneXpert tendrán, supongo yo, en todo eso. Bueno, que está implementado por el ministerio, ¿no? Que casi todo hospital tiene GeneXpert. Es un buen método, no solo para pulmonar, sino también para líquido cefalorraquídeo. Incluso GeneXpert para ganglios. Entonces mejora sensibilidad, ¿no? Tiene una buena utilidad, ¿no? Y cuanto más volumen líquido cefalorraquídeo, mejor la sensibilidad. En Cayetano le piden que tenga por lo menos unos 10 centímetros de líquido cefalorraquídeo. Y si me dijeran cuánto te demoras en recoger, pues si cada 20 gotas un cc, son por lo menos 200 gotas. Y ahí en un le de ahí recién corre la prueba. Esto es una gran cosa. El Gene Expert Ultra detecta niveles más bajos de micobacterias, ¿no? Es un buen método, ¿no? Está acá, ¿no? Ya. Síndrome progresa en tres fases. Fase uno fiebre, vómitos, anorexia. Fase 2 irritación meningia. Y fase 3 disminución del factor de conciencia. Acá viene un gran problema. Este, en función a estas fases, uno decide cuánto de corticoide le vas a colocar. Si está en fase 3 tienes que colocar 0,4 por kilo.
Si es fase 2 y fase 1, 0,3 porque de dexametasona. Tinción de cianiza en el que se forraquito, el ADA, el PCR, ¿no? El cultivo Lowenstein Jensen. El anti-TBD según la cepa, pero generalmente cuando un paciente tiene sospecha y el líquido sugerente, o tiene un problema pulmonar y tiene meningitis, ¿no? O tienes un BK positivo y tiene meningitis, arrancamos TB sensible de inicio y esperamos alguna prueba que nos puede decir si es resistente o no. Este es el esquema del tratamiento, como les decía. Si es el nivel 3 de compromiso, 0,4. Si es nivel 2 o 1, 1,3, 1,2, 1,1. Ya chicos, yo sé que también ustedes tienen examen, me dijo su delegada. Avanzamos hasta acá y vamos a ir reprogramando una próxima reunión. Lo otro es el siguiente examen, está como lo hemos planteado con la delegada, ¿ya? En la unidad 3 y 4 según la división que le envíe su delegada. Doc, Está una bien, doctor. consulta. Dígame, Noé. El examen también va a ser, o sea, como la misma dinámica de los anteriores exámenes, casos clínicos, Sí, algo sí, sí, así. sí, sí. Ok, Doc. Tengo entendido que no hubo mucho problema en las notas en los primeros exámenes, ¿no? ¿O sí? En tropicales sí, doctor. ¿Así? Mm, ya, qué raro. Y en efecto no, ¿no? ¿Aló? Doctor, ahora nuestras notas nos las envían a nuestro correo, así es que podríamos Ya, especificar ya. Entonces si yo voy a están todos. preguntarle, voy a preguntarle a la secretaria, no se preocupe. Ya, no se preocupe. Ok, entonces, vamos avanzando, ¿ya? Y yo coordino con sus delegadas. Buenas noches, chicos. Mañana tengan suerte. Gracias.